Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal, amigas y amigos del Distrito Federal de Gustavo Madero? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Saludo también y con mucho afecto a todos mis amigos, trabajadores, servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad. Y desde luego, también quiero saludar y agradecer mucho la presencia de los delegados del Distrito Federal, de Benito Juárez, Mario Alberto Palacios, de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, gracias, delegado, y de Coajimalpa, Carlos Orbañano, muchas gracias también por estar aquí. Hay visitantes muy distinguidos también, amigas y amigos, de representante de la empresa Philips, José Camargo Urbán también, que vale. De Cool NRG, doña Hart Riley Leiza, bienvenida, directora de Proyectos Internacionales. Del maestro Luis Bedoya Harold, asesor de operaciones para México y Colombia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del Banco Mundial. Desde luego agradezco la presencia de los integrantes del gobierno federal y sobre todo de las vecinas y de los vecinos que hoy son beneficiarias y beneficiarios de este programa. Amigas y amigos, la verdad es que para mí es un gusto entregar ya la lámpara, el foco, como decimos los mexicanos, ahorrador, número 6 millones. Fíjense que apenas hace, pues no sé, sería que junio, julio, en Cuernavaca arrancamos este programa y de manera experimental, y solo se empezó a hacer masivamente a partir de agosto, y entregar ya 6 millones de lámparas, 6 millones de focos, qué duda cabe, pues es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué este programa de luz sustentable? ¿Por qué en lugar de tener focos que consumen 100 watts, 80 watts, hay que poner focos que consumen 23 watts o menos? Son varias las razones, amigas y amigos. Desde luego es tener, por la misma luz que recibimos, un menor consumo de electricidad, un menor consumo de energía. Y de esta manera, como decimos los mexicanos, y yo creo que muchos otros no mexicanos, matamos varios pájaros de un tiro. Voy a empezar por el del cambio climático. ¿Qué es eso? Como su nombre lo indica, el cambio climático significa que el clima está cambiando muy agresivamente. Mucha gente dice, es que nunca habíamos sentido tanto calor, ¿no? Es que no había llovido como ahora está lloviendo, o es que hace mucho que no llueve. Miren lo que está pasando en el país nada más. Hace 2 años, 2009, fue el segundo año más seco en la historia del país. Luego el año pasado, el 2010, fue el año más lluvioso en toda la historia de México. Y ahora este año, pues ahora sí que para no variar el clima, se puso sus moños de los dos lados, ¿no? Es el año más seco que tengamos registro en algunos estados, como Durango, y es el año más lluvioso en otros, como el estado de Tabasco. Es decir, en el mismo país, en un año, en una parte es la más seca y en otra parte es la más lluviosa. ¿Y por qué está cambiando el clima? Además, no solo en México, está cambiando en todo el mundo. Ustedes pueden ver, si yo les dijera, ¿cómo se imaginan que es la estepa de Rusia? Me van a decir, bueno, pues es Nevada, yo así me lo imaginé siempre, nunca he estado ahí. Bueno, resulta que el año pasado hubo los peores incendios que se hayan registrado en Rusia. Y en Australia le está pasando lo mismo que a nosotros. De un lado hay inundaciones y del otro lado hay sequías. Y los huracanes, que son más bien del trópico, que son más bien del Caribe, perdón, pues este año pasó un huracán por la ciudad de Nueva York, cosa que nunca había pasado. ¿Por qué está cambiando el clima del mundo, amigas y amigos? Hay muchas razones, pero lo que la ciencia claramente ha concluido
con mucha claridad, es por las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es eso? Son emisiones de humo, vamos a llamarlo así. Emisiones de humo que sale de quemar cosas, sobre todo cosas como el petróleo y el gas. ¿Por qué ahora se quema más humo, petróleo y gas que antes? Pues por la revolución industrial. Antes, cuando no había fábricas, pues no había humo que quemaran las fábricas. Viene la revolución industrial y entonces la humanidad empieza a quemar mucho más humo. Y luego que vienen los automóviles. Los automóviles también queman mucho petróleo, mucha gasolina, y eso provoca humo, que a su vez son estos gases. Y también el consumo de electricidad en las casas. ¿Por qué? Porque para que funcione la electricidad en nuestras casas hay que echar a andar plantas que también queman o petróleo, o combustóleo, o gas. Y eso provoca también humo. ¿Y por qué se llama gases de efecto invernadero? Porque ese humo sube a la atmósfera y ahí hace una capa, hagan de cuenta como esta lona que tenemos aquí arriba, como un gran suéter, digamos, sobre la atmósfera, como un invernadero, y por eso se llaman así. Y esa capa de humo, esa capa de gas, lo que hace es que si antes el calor del sol pegaba en la superficie de la Tierra y luego rebotaba pues al espacio ese calor y se iba enfriando la Tierra, sigue entrando el calor por los rayos del sol, pero el calor ya no sale a la atmósfera como antes, sino que se va quedando y eso va calentando la Tierra. Eso se llama el calentamiento global. ¿Y cómo hace que cambie el clima el calentamiento global? Va alterando las temperaturas a través de las cuales se forman los fenómenos climáticos. Por ejemplo, una corriente de aire se forma cuando una parte del aire se calienta y entonces sube, como un globo, y entonces la parte de aire que está más fría entra abajo de ese aire que subió y eso forma una corriente de aire. Y si le aceleramos el proceso, tenemos incluso huracanes, por ejemplo, que así se forman. Desde una corriente de aire que apaga una vela hasta un huracán, sigue este fenómeno de calentamiento y enfriamiento del aire. O del agua, por ejemplo, en los océanos. Al alterarse el clima, al alterarse la temperatura de la Tierra, está demostrado que la temperatura promedio es cada vez más alta, que la temperatura de los mares es ahora más alta de lo que era hace medio siglo, por ejemplo. Eso es lo que altera el clima. Y por eso vienen los desastres que tenemos. ¿Quién sufre más con el cambio climático? Sufren, amigas y amigos, los más pobres. La gente que vive en las orillas de los ríos, como la gente que está viviendo en Tabasco, en la orilla de los ríos y que se inunda. La gente que vive en las barrancas, porque no tiene dónde vivir y de repente le cae encima una barranca, como es todas las muertes generalmente que tenemos ahora con inundaciones, ya no son, o con esos problemas. Ahora, por ejemplo, cuando pasó otro huracán, por cierto, ahora en Manzanillo, la gente que murió fundamentalmente porque la aplastó la ladera donde tenía su casa. Entonces todos sufrimos con el cambio climático y pone en peligro además a una buena parte de la humanidad. Si la cosa se sigue calentando, digamos, la Tierra sigue calentando, se calcula que se empiezan a derretir los polos y las cumbres nevadas. Si ven ustedes, ahora el Popo y el Ixtla nomás tiene nieve cuando hace mucho frío y cuando llueve, pero ya no tienen la nieve que tenían. Como no la tiene tampoco el monte Fujiyama en Japón, ni el Kilimanjaro, ni muchas montañas en los Andes o en los Alpes, se está derritiendo, digamos. Y esa agua aparte está aumentando el volumen de los mares, no solo porque hay más agua, sino porque el agua caliente, como la leche cuando está más caliente, tiene más densidad, se eleva, ¿no? Eso, amigos, pone en peligro a muchas ciudades en el mundo que están a la orilla de los mares, que se calcula que hacia el final de este siglo se pueden inundar completamente y hacerlas inhabitables. Y en fin, muchas calamidades. Entonces, ¿cómo contribuye esta medida tan simple de cambiar los focos a reducir el cambio climático? Reduciendo las emisiones de efecto invernadero. Si un foco quema 77% menos que el anterior, si en lugar de consumir 100 watts, consume 23 watts, quiere decir que vamos a tener los seres humanos que quemar
77% menos combustóleo o menos energía. Segundo factor de ahorro, creo que es lo más importante para la gente, que les va a ayudar a pagar menos por su recibo de electricidad. ¿Por qué razón? Por lo que decía el secretario de Energía. Hoy actualmente, ¿cuánto nos cuesta producir un kilowatt hora? Es decir, un foco de 1000 watts, suponiendo 1000 watts consumidos en una hora, nos cuesta más o menos 2 pesos producirlos entre las plantas que tenemos que hacer, el pago de los trabajadores que se dedican a eso, etcétera. Y sin embargo, a la gente se le está vendiendo a 1 peso nada más. Es decir, el subsidio que da el gobierno es más o menos, calculamos 60%, pónganle ustedes que 50%, nada más la mitad. Entonces aquí ahorramos los dos. Por cada kilowatt que dejamos de consumir, el ama de casa va a pagar menos, 77% menos por ese foco. Si tiene 10 focos, vamos suponiendo que la casa nomás tuviera 10 focos, que no hubiera refrigerador, que no hubiera tele o computadora, nomás los focos, quiere decir que la gente pagaría más o menos 70% menos de su recibo. Claro, mientras hay más focos, o hay teles, o hay aire acondicionado, se paga más, en fin. Ese es el ahorro para la gente. Pero el gobierno también ahorra. ¿Por qué razón? Porque en lugar de darle 1 peso por cada kilowatt hora a la gente, nos vamos a ahorrar ese peso por cada kilowatt que se deje de consumir. En resumen, amigas y amigos, con el programa de luz sustentable ganamos todos. Gana el consumidor porque va a pagar menos por su recibo de luz. Gana el gobierno porque va a tener que subsidiarle menos energía a esa familia y dedicar ese dinero a más escuelas, universidades, policía, medio ambiente, empleos, etcétera. Y sobre todo ganamos todos porque así contribuimos a reducir el impacto del calentamiento global los mexicanos. No es la única medida que estamos haciendo, y aquí aprovecho para decirle a mis amigas y amigos de la Gustavo Madero que hay otras medidas que ustedes pueden aprovechar. Por ejemplo, el programa de cambio de refrigeradores que consumen mucha electricidad, viejos, por refrigeradores nuevos. Antes los refrigeradores, ahora sí que los que había en nuestras casas paternas, pues consumían mucha luz. ¿Por qué razón? Porque cuando se enfriaba el refrigerador, de repente entraba un aparato, un compresor, un enfriador, digamos, y a todo lo que daba, ¿no? Chupaba toda la luz para enfriar todo el refri. Ahora los refrigeradores son más inteligentes, vamos a llamarlo así. A medida que se va enfriando, arranca de a poquito y eso hace que se consuma menos luz. No hay que arrancar todo el jalón de electricidad. Total que un refri de ahora consume más o menos la tercera, o depende de la marca, la mitad de electricidad que de uno de hace 10 años. ¿Y qué estamos haciendo? A la gente le estamos ayudando, dependiendo del recibo, por ejemplo, de nuestras amigas que hoy recibieron sus focos. Si su recibo es de bajo consumo, les podemos ayudar hasta con el 40% del precio del refrigerador. Es decir, si el refri vale, no sé, 3,000 pesos, pues por lo menos con unos 1,500 pesos les ayudamos. Y además se los podemos también ayudar a que lo paguen en abonos. Con lo cual la familia cambia el refrigerador y también consume menos electricidad y pasa lo mismo. Se ayuda al cambio climático, a evitarlo, se paga menos electricidad y pagamos menos subsidios, menos costo para el gobierno. El programa, para que no se les olvide, se llama Cambia a tu viejo por uno nuevo. Y claro que ha generado, debo reconocerlo, cuando muchas señoras llegan a la tienda y saben exactamente ya de qué se trata el programa, pues sí debo reconocer que se genera cierto halo de decepción, pero bueno, es lo que el gobierno puede hacer. Finalmente buscaremos soluciones a otros asuntos, pero por lo pronto estamos hablando de refrigeradores y de aires acondicionados. Yo no sé, creo que ya llevamos como 1,5 millones, ¿será? 1,200,000 refris y aires acondicionados que hemos cambiado, con lo cual también estamos ahorrando. Y otros programas que estamos haciendo, arrancando, por ejemplo, plantas de energía eólica. ¿Qué es eso? Son la electricidad que se genera con el puro viento, que no queman ni gas ni petróleo,
y con eso estamos contribuyendo a reducir el cambio climático. Estamos construyendo nuevas presas, por ejemplo, que permitirían también que con el puro paso del agua también se deje de quemar carbono. Ya México, amigas y amigos, yo propuse cuando llegué a la presidencia de la República que para el año 2012 llegáramos a un 24% de energía renovable. De toda la electricidad que consumiéramos, 24% tiene que ser renovable. La buena noticia, amigas, amigos, es que ya estamos ahora arriba del 25% y seguramente llegaremos al 26, 27 el año que entra, ¿no? Otras medidas más que estamos haciendo también. Aprovecho el comercial, si alguna o alguno de ustedes está interesado en comprar una casita, cambiar la que tiene, los préstamos que da el Infonavit, que son más de $500,000 al año, todos los préstamos ya son hipotecas verdes. ¿Eso qué significa? Que se prestan a casas que tienen, por ejemplo, en lugar del calentador de gas, que está prendido todo el día para calentar el agua, y que por cierto nos cuesta mucho dinero, le cuesta a la gente porque el gas es caro, y le cuesta al gobierno porque de cada gramo o de cada tanque de gas, por ejemplo, el gobierno paga 2/3 partes de lo que vale. Es muy caro. En lugar de tener el calentador todo el día prendido, si se pone un calentador en la azotea de agua con puro sol y nomás se le deja un calentadorcito de paso cuando el agua no se alcanza a calentar bien, se ahorra también muchísimo gas. Todas las casas del Infonavit ya están teniendo eso, y también llaves ahorradoras, focos ahorradores, etcétera, etcétera. En fin, amigas y amigos, a mí me da mucho gusto, termino además siendo el comercial, donde pueden cambiar sus focos ahorradores, los pueden cambiar en unas tiendas que son las que están haciendo, las que ganaron este concurso, que las voy a decir cuál para que la gente sepa. Son las tiendas Soriana, las tiendas Chedraui y las tiendas Coppel, aparte de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Y le voy a dar instrucciones aquí a los secretarios de Energía, de Medio Ambiente, al director de la Comisión Federal de Electricidad y al director del FIDE, que busquen la manera de que podamos acelerar este programa. Que si ahorita estamos repartiendo 4 focos, vean si podemos repartir 5 o más. Que si hay otras tiendas interesadas en repartirlas al mismo precio, que revisen los contratos que tenemos a ver si es posible, si no, que vean la manera de cómo se puede llevar este beneficio a toda la gente. Y a todos ustedes, amigas y amigos, que no han aprovechado el programa de luz sustentable, háganlo, se van a ahorrar dinero, un poquito si quieren, pero pues ahora sí que algo es algo, como están las cosas, algo es algo, van a ayudar a que el gobierno pueda colocar mejores recursos y sobre todo vamos a contribuir todos a mejorar el medio ambiente. Yo quiero agradecerles muchísimo su atención. Me da mucho gusto el estar ahora en la delegación Gustavo Madero, una delegación muy querida para todos los mexicanos, porque además aquí alberga a la Villa de Guadalupe, que es un centro importante para todos. Y no solo por eso, sino que también es muy importante para mí, para el presidente de la República, y agradezco a todos la amabilidad de su atención, su hospitalidad, y espero vernos por aquí en la Gustavo Madero o en cualquiera pues de las delegaciones del Distrito Federal. Para mí será siempre un gusto estar con los amigas y amigos del Distrito Federal. Saludo también, por cierto, a las y a los legisladores federales y locales que están aquí. Les agradezco su presencia y a todos ustedes, amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias.